Una pregunta más. Si los infantes son salvos cuando mueren, ¿mediante qué? ¿Cuál es el medio por el que son salvos? Si aquellos que están retardados, que tienen un retraso mental, están discapacitados mentalmente, son disfuncionales y por lo tanto están en la misma categoría que un infante estaría, en la condición de no tener la capacidad de entender asuntos de la salvación. Si son salvos cuando mueren, ¿por qué medios son salvos? ¿Por qué medios? Bueno, le voy a decir qué medios. Por la obra sacrificial de Jesucristo, porque ese es el único medio por el cual cualquier persona puede ser salva. Ahora escuche lo que digo. Dios ha predestinado a todos los que Él quiere a salvación, incluyendo a aquellos que están en la infancia. Esa salvación es por decisión soberana a través de gracia únicamente, aunque todos los infantes merecen juicio eterno debido a su culpabilidad y corrupción. Sus pecados fueron pagados por el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz, en el cual Él llevó la ira de Dios no solo por todos los que podían creer, sino también por todos los que no podían creer. Realmente creo que solo los que entiendan la verdadera teología reformada pueden entender la redención de los pequeños, que encaja de manera tan hermosa, porque es todo soberanía y es todo gracia. B.B. Warfield, el gran teólogo de Princeton, escribió esto: el destino de los infantes que mueren es determinado de manera independiente de su decisión por un decreto incondicional de Dios, suspendido por su ejecución en base a ningún acto de ellos. Y su salvación es llevada a cabo mediante una aplicación incondicional de la gracia de Cristo a sus almas a través de la operación inmediata e irresistible del Espíritu Santo, previo a y fuera de cualquier acción de sus propias voluntades. Y si la muerte en la infancia depende en la providencia de Dios, es una certeza plena que Dios en su providencia, quien escoge a esta multitud vasta, que sean hechos participantes de su salvación incondicional. Esto no es más que decir que son predestinados de manera incondicional a la salvación desde la fundación del mundo. Si tan solo un infante muriendo en una infancia irresponsable fuera salvo, el principio arminiano entero es invertido. Si todos los infantes muriendo como tales son salvos, no solo la mayoría de los salvos, sino sin duda alguna la mayoría de la raza humana han entrado a la vida por un camino no arminiano. Una pequeña broma ahí. Lo que él está diciendo es que cualquier persona que tiene un sistema arminiano, en su sistema tiene alguna contribución a la salvación hecha por el individuo. Y esto es parte de Dios y parte de nosotros. Y esa es la razón por la que él busca decir que es solo un entendimiento puro de la doctrina de salvación, que puede decir que es todo de Dios y todo de gracia, que puede explicar la salvación de estos pequeños. Y rápidamente añadiría que la salvación no es independiente de Cristo, es a través de Cristo, y Él, como Warfield dice, es el que lleva sus pecados en su propio cuerpo en la cruz. Dice usted, oye, pero no creyeron, no podían creer, ellos no podían creer. Y entonces en gracia, misericordia y elección soberana a través del sacrificio de Cristo y su resurrección aplicada de manera gratuita a ellos, son llevados al reino de Dios. Y claro, en ningún lugar las Escrituras enseñan condenación de infantes, y le voy a mostrar la próxima vez cómo enseña lo opuesto. Y quiero cerrar con esto. ¿Qué enseña las Escrituras acerca de la condenación? Pase a Apocalipsis capítulo 20. Esto es importante. Este es el punto primordial que quiero que entienda en este mensaje en esta noche. Apocalipsis capítulo 20, las Escrituras enseñan, y escuche con mucha atención. Las Escrituras enseñan, y aquí tiene usted una afirmación de resumen que le voy a mostrar cómo viene a través de las Escrituras, que enseñan que los hombres y mujeres son salvos. ¿Por qué? Gracia, pero condenados por obras. Las Escrituras enseñan que todos los pecadores condenados se ganan su castigo eterno por sus pecados. ¿Cómo es eso? Porque cuando usted va al juicio del trono blanco, esto es lo que ve. Apocalipsis 20, versículos 11 y 12. Este es el juicio del gran trono blanco. Este es el juicio final de todos los impíos de toda la historia, y el que está sentado en el trono, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Obviamente el gran juez, Dios le ha entregado a Cristo, nos dice eso en Juan 5. Ahí está Cristo, el gran juez, en el trono, y versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, y escuche esto, según sus obras. Y voy a volver a decir esto, las Escrituras siempre conectan la condenación eterna con las obras del pecador. Obras, siempre. En Juan 8, 21 y 24, la obra más condenadora que Jesús dice aquí. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. La obra más grande de las obras malas del pecador es incredulidad. Y la incredulidad siempre es identificada como el pecado primordial que condena. En Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Antes, en el capítulo, él dice, ustedes no creen, y debido a que no creen están condenados, y están condenados si no creen, y cuando no creen no obedecen. Entonces, hay una vida de obras malas que están registradas, los libros lo registran. Dios tiene un registro completo de todo pecado, de todo pecador que jamás ha vivido, y es en base a esos registros que ellos serán condenados. Son los pecados que los pecadores cometen que constituyen el registro que es establecido en contra de ellos, mediante el cual la condenación viene del trono de Dios. Los pequeños no tienen ese registro. En Jonás 4:11, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Hay personas ahí, Dios dice, que merecen compasión porque no conocen la diferencia, no saben la diferencia entre su mano derecha y su izquierda. Y Él está hablando de aquellos que son infantes, aquellos que son mentalmente incapaces de entender la verdad. Y Dios dice, ellos merecen compasión debido a esa condición. Deuteronomio 1:39, Dios habla de sus pequeños que no tienen conocimiento del bien y del mal. Hay un punto en la vida cuando no tienes el conocimiento del bien y del mal. No has alcanzado esa condición de responsabilidad. Y de la misma manera, Isaías 7:16, antes el niño sabrá lo suficiente para rechazar el mal y escoger el bien y demás. Los infantes que mueren entonces nunca han tenido nada escrito en el registro porque nunca han cometido las obras conscientes de rebelión e iniquidad. Dios sabe en qué punto ellos se vuelven responsables. Los infantes que mueren han sido protegidos por la providencia de Dios de cometer esas obras responsables de pecado, por las cuales son condenados. Y escuche, no hay lugar en la Biblia en donde el juicio se basa en ningún otro criterio que las obras del pecado. Es verdad que son pecaminosos por naturaleza, pero el registro en contra de ellos que los condena son sus obras. Dios no acusa a la gente con pecados en sí hasta que los cometen. Ahora escuche, la salvación entonces es por gracia, completamente independiente de las obras. La condenación es por obras completamente independiente de la gracia. Los infantes no tienen obras pecaminosas para llenar los libros y condenarlos. Entonces digo esto, si un bebé muere, ese bebé es elegido. Cielo instantáneo. Ahora, ¿sabe usted por qué respondí la pregunta de Larry en la manera en la que la respondí? Permítame leerle algo al cerrar, escrito en 1907 por R.A. Webb. Escuche esto. Si un infante muerto fuera enviado al infierno, en base a ningún otro criterio que el de pecado original, habría una buena razón para la mente divina por juzgar porque el pecado es una realidad. Pero la mente del niño estaría perfectamente blanca con respecto a la razón por la que él sufriría. Bajo dichas circunstancias, conocería sufrimiento, pero no tendría entendimiento de la razón de su sufrimiento. No podría decirse a sí mismo por qué sería azotada de una manera tan terrible. Como consecuencia, el significado entero de sus sufrimientos sería un enigma consciente. La esencia misma de la paga estaría ausente y la justicia sería decepcionada y sería robada de su validez. Fin de la cita. Sí, los niños nacen siendo pecadores. Su muerte prueba eso, pero nunca capaces de entender la verdad y por lo tanto incapaces de haber rechazado conscientemente y haber escogido la rebelión. Entonces,
no tienen registro alguno en contra de ellos en los libros de Dios. Y entonces ellos constituyen una oportunidad maravillosa y vasta para que la gracia soberana opere fuera de alguna obra en absoluto. Entonces, aquí tienen un resumen final. Todo niño que muere antes de que llegue a la condición de la responsabilidad, mediante la cual de manera convincente entiende su pecado y corrupción y abraza el Evangelio por la fe, son salvados por gracia eternamente por Dios mediante la obra de Jesucristo, siendo elegidos por decisión soberana, inocentes de pecado deliberado, rebelión e incredulidad, mediante dichas obras, mediante las cuales serían condenados justamente al castigo eterno. Y puede obtener la cinta si quiere eso de nuevo. Entonces, cuando un infante muere, él o ella es elegido a salvación eterna y gloria eterna. Entonces, si usted tiene un pequeño que muere, regocíjese. No considere su pérdida humana, considere su ganancia eterna. No considere que ese niño ha sido perdido si no ha sido ganado. Ha pasado brevemente a lo largo de esta vida sin ser tocado por el mundo impío, solo para entrar a la gloria y gracia eternas. La verdadera tristeza debería ser por aquellos hijos de usted que viven y rechazan el Evangelio. No llore por sus niños en el cielo, llore por sus hijos en la tierra para que vengan a Cristo. Esta es su gran responsabilidad, su gran oportunidad. Padre, gracias de nuevo en esta noche por estas queridas personas, por cómo aman tu verdad, cómo está lleno mi corazón de amor hacia ellos por esa comunión en la palabra que abrazamos y disfrutamos. Cuánto te agradezco por sus corazones dispuestos por saber, por aplicar, por proclamar la verdad. Te agradezco por cada pequeña vida que ha pasado por esta congregación, cada pequeña vida que fue quizás un aborto natural y pasó a tu presencia eterna a través de la elección de gracia soberana, toda pequeña vida que murió alrededor del tiempo del nacimiento, algunos de ellos cargados en los brazos tiernos de una madre y un padre en un tiempo de tristeza, sin embargo regocijándose por ese pequeño que pasó por el mundo sin la carga del pecado. Gracias por cada padre, por cada pequeño que vivió por meses o años y después fue arrebatado, llevado al descanso eterno, esperando la reunión, muchos casos con padres que nunca pudieron conocer, pero que disfrutarán para siempre. Y por esos niños que vivieron unos cuantos años y murieron a través de una enfermedad, un accidente, y fueron congregados a tus brazos eternos, te damos gracias también. Tú eres un Dios que por naturaleza salva. Tú nos muestras eso en tantas maneras. Y esa muestra de gracia soberana es una evidencia masiva de tu compasión hacia los pecadores. Tú has salvado a aquellos que no tienen capacidad de remediar el pecado que han heredado y deben ser arrojados en tu misericordia, depender de tu misericordia. Y entonces, así tú nos salvas de la misma manera, solo porque tú nos impartes convicción, arrepentimiento y fe, y en tu Hijo, quien fue nuestro Salvador, y el Salvador de todos los pequeños que murieron, por esta gran gracia, por este rescate, particularmente de países paganos, idólatras y sociedades impías, idólatras e impías, te alabamos. Te damos gracias y te glorificamos por esta gracia abundante. En el nombre de nuestro Salvador, y todo el mundo dijo, amén. Esta es la segunda parte de un tema que comencé la noche del domingo pasado, la salvación de los bebés que mueren. El domingo pasado por la noche, cuando terminé el mensaje, ciertamente habían 3 o 4, quizás 5 o 6 parejas, padres que se me acercaron y me agradecieron por el mensaje porque recientemente habían perdido algunos pequeños, algunos después de la mayor parte del embarazo, algunos en el nacimiento, algunos poco después del nacimiento, algunos después de unos cuantos meses, algunos inclusive después de un par de años, y todos expresaron su gratitud, porque ahora tenían la confianza de creer que el destino eterno de sus pequeños que murieron está establecido y que están en el cielo con el Señor. Estuve en una conferencia médica en estos últimos días, acabo de regresar anoche, y esta pregunta surgió porque estas son personas, son médicos que trabajan en países de tercer mundo en donde ven mucha muerte infantil, muerte de infantes, y estaba hablando con una
enfermera neonatal, una enfermera que trabaja en una situación muy difícil con bebés prematuras que realmente nunca sabía qué decirle a los padres de lo que sucede cuando los pequeños mueren. Su gozo fue casi abrumador cuando le expliqué lo que creo yo que la Biblia enseña acerca de su salvación. Y entonces, desde un punto de vista de anécdota o una perspectiva muy personal, este es un asunto muy importante. Un asunto muy importante para los padres aquí en esta noche si uno de sus pequeños muriera. Pero más allá de lo personal y la anécdota y lo individual, está la realidad de que millones, de hecho billones,